segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 nos dice así: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Cuando leemos la palabra de nuestro Dios es algo muy importante que debemos de entender nosotros, o sea, de tener claro, de tener bien confirmado, de que la escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que estar más en este tiempo bien arraigados en la seguridad de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Por cuestión de que estamos en un tiempo de muchísima indoctrinación, muchísimas formas y maneras en las cuales se enseña, se instruye a nuestra sociedad. Y cada una de esas instrucciones te llevan tienen una meta, te llevan a un propósito, a desempeñar una función o desarrollarte en medio de la sociedad. Y eso lo podemos mirar también en una manera muy clara cuando visitamos otros países, miramos el comportamiento y la actitud de las gentes, cómo se comporta la sociedad. Unos en un país tienen un cierto tipo de comportarse que otros más. Por ejemplo, aún en nuestro mismo país, en México, en diferentes estados hay diferentes maneras de la gente comportarse, cómo actuar, cómo hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros somos de un pueblo pequeño en el estado de Jalisco y tenemos la costumbre porque fuimos instruidos, enseñados, de que cuando uno va pasando por la calle y encuentra a una persona, es muy común decirle muy buenos días o muy buenas tardes o qué tal. Y es algo muy común. Desde niños hasta mayores tenemos esta costumbre porque fuimos instruidos, enseñados de esa manera. Pero sin embargo, en ciertas colonias o en ciertos lugares en la capital de México donde hemos estado, si pasa una persona, sea hombre o sea mujer, especialmente si es mujer, si uno le dice buenos días, se lo toman a mal, se lo toman como que si ya estuviera uno teniendo una mala intención sobre esta persona. Entonces, cada quien camina en la capital donde hemos estado, cada quien camina su dirección, no pones el cuidado quién está a tu lado, o simplemente por yo creo será también por la multitud de las gentes que van pasando uno y va pasando otro y se la pasaría uno, yo creo que solamente diciendo buenos días a todos, ¿verdad? Pero digo esto en cuestión de instrucción, de maneras de enseñarnos. Y el propósito de la instrucción, de la enseñanza, tiene que estar definido. Y en la palabra, y en ningún libro te define tan específicamente como define la palabra de nuestro Dios el propósito maravilloso de la instrucción, lo maravilloso de lo que es la enseñanza, de lo que es la doctrina. Y aquí en el versículo 17 nos dice, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, instruido para toda buena obra. Entonces el propósito de la escritura, que es de inspiración divina, es para que el hombre de Dios sea instruido para toda buena obra. Hay mucha instrucción, hay mucha manera de allegarse a las personas y cada instrucción lleva un propósito. Dije al principio de la importancia que nosotros entendamos de que estamos viviendo en un tiempo de que se ha estado indoctrinando desde las escuelas. Ya no se espera las universidades o las high schools para instruir enseñanzas que no van conforme a la escritura o conforme a la palabra de nuestro Dios, sino que esta instrucción por las instituciones de educación aquí del país de Estados Unidos están aún instruyendo a los
a los niños, a los de kindergarten, a los de primero, segundo, a los de escuela elementaria, se han estado usando estas plataformas de educación para traer instrucción que está fuera de lo que es el contexto de una educación para desempeñar alguna función o tener un profesionalismo, sino que más bien se han metido para tomar el lugar de lo que es el círculo de la familia, de lo que es el papá o el mamá, instruir a los hijos en buenos modales, tener buena moralidad, tener buen concepto de lo que nos rodea, para que el hombre sea instruido y para que pueda desarrollarse en toda buena obra. Y no digo solamente, digo esto en cuestión de no buenas obras, en una forma profesional de desempeñar un profesionalismo, sino de un estilo de vida que beneficia a todos, un estilo de vida que agrada a todos, y especialmente un estilo de vida que agrade y honre al Dios de la gloria, al Dios de las terribilidades, porque ese es el propósito principal que encontramos en la palabra de nuestro Dios, que el propósito definido en la Escritura es que estemos nosotros actuando en una manera en la cual la palabra de Dios nos la describe, la palabra de Dios nos muestra para honrar y agradar a nuestro Dios, y honrando y agradando a nuestro Dios en nuestro estilo de vida por la instrucción y la obediencia a la palabra de nuestro Dios, se benefician todos los que nos rodean, se beneficia el círculo de la familia, se beneficia nuestra sociedad, se beneficia el vecino, con todos los que nosotros tengamos de interactuar o de tratar, todos se benefician. Por eso es tan importante que le demos el valor a la palabra de nuestro Dios, especialmente nosotros como padres, de tener el cuidado y la consistencia de estar instruyendo palabra de nuestro Dios a nuestros hijos. Ahora, la palabra de nuestro Dios no son, en sí hay misterios y declaraciones maravillosas en la palabra de nuestro Dios. Hay simbolismos en la palabra que Dios a su tiempo lo revela a unos más, a otros menos, pero en cuestión de entender la palabra para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, es muy clara, es muy específica. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, nos demuestra de lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que el hombre tenga caridad, que el hombre esté gozoso, que el hombre tenga paz, que el hombre tenga tolerancia, que sea benigno, que el hombre sea bondadoso, que el hombre mantenga su fe en Dios, que tenga mansedumbre, que haya templanza. Entonces, estas son cualidades, algunas de las muchas cualidades de las cuales se describen en la palabra de nuestro Dios para que el hombre establezca un estilo de vida, sea una manera de vivir, una manera de comportarse, donde, os vuelvo a repetir, honramos a nuestro Dios y se honra también la familia y se benefician todos con los que interactuamos. Pero vuelvo una vez más a mencionar, ¿qué tan fuerte está la instrucción negativa que va en contra de la palabra de nuestro Dios en este tiempo? La palabra de amor, Dios es amor, pero sin embargo el amor se ha considerado como algo tolerable. El amor, las actitudes y comportamientos del amor se han definido como permisistas, o sea que todo lo permiten. El amor se ha confundido con la expresión de decir, de no juzgar, no juzgar. El amor se ha confundido y se ha criticado a aquel que no va de acuerdo a lo que está en la palabra de nuestro Dios, con que tiene fobia y otras cosas más en las cuales han implicado una mal instrucción, especialmente en nuestras nuevas generaciones, donde han dejado la palabra de nuestro Dios como algo de segunda clase o como algo simplemente del pasado o algo histórico o algo solamente tradicional o el símbolo de una religión. Pero no, la palabra de nuestro Dios y la instrucción en la palabra de Dios, vuelvo a repetir, es para que formemos un estilo de vida donde todos nos beneficiamos. Entonces, con toda esta instrucción, empezando con lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios es amor y que nosotros aprendamos a vivir en amor. Por eso debemos de demostrar el amor continuamente, pero vuelvo a repetir, el amor no es permisista. El amor va en contra
de todas aquellas cosas que no honran y agradan a nuestro Dios. Se siente compasión, hay compasión y por aquel en el cual está viviendo una vida disoluta, una vida que no honra al Altísimo, y ciertamente ocasiona cierto tipo de disgusto, pero no para enjuiciarlo, condenarlo, sino siente compasión y ora a Dios para que abra el entendimiento de esta persona y enderece su camino. Y establezca un estilo de vida conforme a la palabra del Altísimo. Creo que no es ningún misterio en mirar lo erróneo en lo cual se ha tomado en este tiempo la palabra de nuestro Dios. Especialmente, vuelvo a repetir, lo que es la expresión del amor. Que si tú a una persona le dices que sus actitudes y sus comportamientos están mal, solamente te empiezan a criticar y a juzgar como alguien que solamente enjuicia. ¿Quién eres tú para enjuiciar? ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién eres tú? O eres de mente débil, etcétera, etcétera. Entonces, como hay muchas ideologías, muchos pensamientos, muchas formas en las cuales están enseñando, instruyendo, cada quien forma su propio concepto a su propia naturaleza humana pecaminosa le agrada y no conforme a lo que la bendita palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que queremos? Queremos bendición de nuestro Dios, queremos tener un estilo de vida que honre y agrade al Altísimo, o solamente queremos tener un estilo de vida que nos agrade a nosotros, pero a su tiempo tener también a que sufrir las consecuencias de vivir o mantener un estilo de vida que no honra al Altísimo, sino que solamente nos estamos honrando a nosotros mismos o queremos agradarnos a nosotros mismos. La palabra de nuestro Dios es inspiración divina. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios? Porque hay muchas cosas en las cuales se han puesto en tela de juicio. ¿Y cómo estamos seguros que la palabra de Dios o que la Biblia es palabra de Dios? Muchos creen, le escribieron hombres, la palabra fueron escritas por hombres. ¿Quién ha visto a Dios? Y estas expresiones las oímos no del pueblo o de la gente que nunca ha oído de Dios, sino gente que en una forma u otra han tenido una conexión con la Escritura, han oído de la Escritura, han leído la Escritura, o de una forma u otra ha llegado información de la palabra de nuestro Dios a sus vidas. Pero sin embargo, ponen en tela de juicio la palabra de nuestro Dios, pero no tanto porque no crean a la palabra, sino porque quieren justificar sus propias acciones. Quieren justificar su manera de vivir, quieren justificar su manera de hacer las cosas que saben que en la conciencia, en su conciencia, se está redarguyendo, los incomoda. Y para evadir ese sentimiento, esa inconformidad de la conciencia, tratan a una forma u otra de evadir la veracidad de la palabra de nuestro Dios, engañándose a sí mismos y a la misma vez también engañando a otros más. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios o la Biblia es palabra de Dios, es inspiración divina? Primeramente tenemos que considerar esto. ¿Creemos en Dios? ¿Dios es real en tu vida? Porque aunque parezca algo tan popular aquí el mencionar a nuestro Dios, lamentablemente nos damos cuenta de que no es así, de que se ha tomado la cristiandad como una religión solamente del pasado. Pero en el tiempo en el cual vivimos y las nuevas generaciones que se han levantado, hay una ignorancia increíble del conocimiento de la palabra de nuestro Dios y mucho menos de su creabilidad, con firmeza de la existencia de nuestro Dios, del gran Dios maravilloso, el creador de todas las cosas. Porque, vuelvo a repetir, hay mucha indoctrinación, especialmente en el ámbito escolar. No solamente con las teorías de la evolución, pero otras muchas más en las cuales han formado en la mente y en el corazón dudas o simplemente han descartado la creabilidad del Altísimo, o sea, de la palabra de nuestro Dios. Pero tenemos la seguridad que la palabra, o sea, la Biblia es palabra de nuestro Dios. Primeramente, porque es verídico. Es innegable la existencia del Creador. Porque cuando miramos a nuestro alrededor,
miramos las constelaciones, miramos nosotros aún la forma en la cual giran los planetas alrededor del Sol en algo tan maravilloso, tan calculado, en una precisión exacta, donde es imposible que eso haya sido causa solamente de una explosión, sino que es la manifestación de una mente creadora maravillosa, que es la mente de nuestro Dios. Aún lo maravilloso de la función de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. El ser humano es en el aspecto humano, es una maravillosa máquina humana, que cada uno de las funciones de sus órganos trabajan sistemáticamente en conjunto para mantener en vida y en función cada uno de los órganos del cuerpo. Y podemos elaborar entre bastantes cosas asombrosas y maravillosas en las cuales la misma creación nos demuestran las obras de sus manos. Es algo maravilloso. Pero tenemos también que considerar lo maravilloso de lo que es la palabra de Dios en profecía. Que ningún otro libro que Nostradamus y otros libros más de los cuales han circulado en el transcurso de la historia, donde han mencionado cierto tipo o ciertas profecías, pero ningún libro es tan exacto, tan preciso y tan antiguo en cuestión de profecía como es la bendita palabra de nuestro Dios, o sea, la Biblia. Entonces, la misma creación, la profecía y el cambio maravilloso que ocasiona la palabra de Dios en las mentes turbadas, en los corazones adoloridos y destruidos, en los cuales por causa de las situaciones difíciles en su vida han sido presos, pero ha llegado la palabra de nuestro Dios, liberando la conciencia, sanando los corazones, cambiando las mentes, estableciendo de aquella vida desordenada, ahora por la palabra de nuestro Dios, cambiado y transformado para tener un estilo de vida conforme a lo que la bendita palabra de nuestro Dios. Y miramos precisamente eso, que el hombre de Dios está siendo instruido por la palabra de nuestro Dios y capacitado para toda buena obra. Ahora, alguien podría decir, tenemos muchos amigos o vecinos que profesan cristiandad, pero tienen un estilo de vida que no honran o más bien no van conforme a la Escritura. Aunque haya personas que no conocen la palabra de nuestro Dios, pero saben en su mente, saben en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque aquella persona que profesa cristiandad actúa mal, saben sin conocer la palabra de nuestro Dios que no agrada a Dios, que no honra a Dios. Entonces, eso no quiere decir que por causa de las actitudes y comportamientos de los que en realidad no han rendido su vida completamente para vivir conforme a lo que Dios estipula en su bendita palabra de nuestro Dios. Solamente son parciales. Ciertas cosas actúan conforme a la palabra de nuestro Dios, pero otras cosas no. Solamente son parciales. Y esto no honra a Dios. Por eso la misma palabra de nuestro Dios nos dice que en el libro de Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, porque hay muchos que profesan cristiandad que no andan conforme al Espíritu, más andan más bien conforme a la carne. Y estos son precisamente a los que son señalados continuamente, y por causa de esos, la palabra de nuestro Dios ha sido puesta en duda para mucha gente, para mucho pueblo. Pero tenemos que tener nosotros cuidado. Por eso mencionamos Romanos en el capítulo 8, el versículo 1 y versículo 2, donde declara precisamente de estas dos formas o estas personas en las cuales caminan conforme a la carne, o sea, sus ideas, sus pensamientos, su manera de actuar, su manera de comportarse, a una mente solamente humana y no conforme a la bendita palabra de nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos de considerar cómo vamos a actuar, cómo queremos caminar. Queremos mantener nosotros un estilo de vida mejor
Vivamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Esforcémonos para vivir conforme a ella. ¿Quieres tener una familia donde haya paz, tranquilidad, armonía? Instruye a tu familia, instruye a tus hijos, instruye de ti mismo, como pareja, como esposo, como padre, como esposa, como madre. Instruir a tus hijos para que amen la palabra de Dios y anhelen vivir conforme a la palabra de Dios. Seamos un ejemplo. Instruye a tu comunidad, especialmente si tienes la oportunidad de hablar y instruirles conforme a la bendita palabra de Dios. En cualquier sociedad donde la palabra de nuestro Dios es la que tiene el control, se vive mucho mejor. Donde la palabra de nuestro Dios reina en aquel hogar, se puede mirar una diferencia grandísima. Por eso es que debemos de considerar con más detenimiento el hecho de que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tú haces la decisión. ¿Quieres vivir conforme a la palabra de nuestro Dios o quieres vivir conforme a la indoctrinación popular de nuestra civilización?